nacional y en el deporte internacional. Hoy vamos a la provincia de Santa Fe, a aquella localidad que se encuentra en el sudoeste de la provincia, allá en las intersecciones de las rutas nacionales 8 y 33. Del otro lado de la línea y en Venado Tuerto la tenemos a Susana Pepper. Susana, ¿cómo te va? Luis es mi nombre, es un placer de saludarte. Hola Luis, ¿qué tal? Lo mismo digo, muy contenta de conocerte y de hablar con vos. Sí, la verdad que para mí es un honor, es un lujo, diría yo, poder entablar una conversación con vos. Y bueno, hoy vamos a volver a vivir por partida triple, digamos, porque nos vamos a referir a tres personas que están relacionadas con tu familia biológica y con tu familia política. Susana Pepper fue una nadadora que allá por 1960, cuando tenía 13 años de edad y le faltaba poco para cumplir los 14 años de edad, fue campeona sudamericana en natación, juntamente con otros nadadores argentinos, y bueno, ahí la prensa especializada la llevó a la consideración de nadadora de élite, podríamos decir, porque con tan solo 14 años tener un récord sudamericano no es poca cosa. ¿Qué recuerdos tenés, Susana, de ese 1960 cuando en Colombia fuiste campeona sudamericana en natación? Fue muy lindo, hace muchos años, Luis. Claro. Realmente lindo, era la beba del equipo, la verdad, y tuve la suerte de que mamá me acompañó, porque, bueno, era muy chica todavía. La verdad que fue una sorpresa hasta para mí, nunca pensé. Claro, por la edad, Susana, por la edad que tenías, porque todavía tenías 13 años, te faltaba poco para cumplir 14, ¿no es así? Sí, me faltaba 1 o 2 semanas nomás para cumplir 14. Sí. Así que la verdad que era muy chica y, bueno, muy emocionante, y la verdad que ayudó para que siguiera con mucha fuerza, digamos, entrenando y eso. Claro. Bueno, recuerdo muy bien que salieron todos esos nadadores que se habían destacado en Colombia en la tapa del gráfico. Y bueno, y después vino la proyección que tuviste unos años después en las Olimpiadas de Tokio, en Japón, en 1964. ¿Cómo te preparaste para esa competencia internacional? ¿Qué es lo máximo que puede aspirar competir un deportista? Y sí, tenés mucha razón, es lo máximo que uno aspira. Sí. Mira, Luis, desde el 60 en adelante, digamos, entrené siempre, cada 2 años teníamos campeonatos sudamericanos, después un año en el 63, antes de Tokio, el Panamericano, así que fue, digamos, una seguidilla de entrenamientos. Todo el tiempo nos entrenábamos, y en el 64 hubo un sudamericano donde por suerte me fue muy bien, y ahí, bueno, el Comité Olímpico Argentino me designó como única nadadora mujer para ir a Tokio. Única nadadora mujer. Bueno, también decimos que volver a vivir no solamente es volver a vivir del protagonista, sino del el entrevistador, que en este caso soy yo. Yo le cuento a los oyentes que uno siempre lo nombra, mi General Villegas natal, allá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que bueno, en ese año 64 uno tenía 6 años y es cuando empieza la escuela primaria, y bueno, y en mi casa, siempre lo digo, se compraba la revista Villiquen, que era una revista escolar tenía un objetivo pedagógico para uno aprender a escribir, aprender a leer, y bueno, y también se compraba la revista de gráfico, y uno aprende a leer con el libro de lecturas Piruetas, que era el libro de lecturas que determinó el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para todas las escuelas primarias,
Y yo aprendí a leer con el libro Piruetas, pero practicaba lectura con la revista El Gráfico. Y ahí yo la conocí a través de las fotos que salió en la tapa de las revistas, y me quedó grabado una crónica de los nadadores de ese momento, que titulaba la crónica, decía: el rey, la reina y el príncipe consorte. No sé si te acordás de esa nota. Sí, claro. El rey, le explico a los oyentes, el rey era por Luis Nicolau, por Luis Alberto Nicolau. La reina era por Susana Pepper, quien está hablando con nosotros en este momento, y el príncipe consorte era un nadador más joven que ustedes, ¿no? Que era, ¿te acordás el nombre? Era Carlos Van der Mack, era el príncipe consorte. Sí. Bueno, sí. Ahora la palabra reina, rey y príncipe consorte están de moda por lo que ha pasado con la reina Isabel de Gran Bretaña. Bueno, el príncipe consorte era Carlos, que ahora pasa a ser el rey Carlos III. Sí. Pero bueno, yo recuerdo esa nota del Gráfico que se titulaba así. ¿Te acordás de esa nota, no, Susana? Sí, me acuerdo muy bien de esa nota. Sí, y sí, porque yo entrenaba con Carlitos, le decíamos Carlitos Van der Maat. Claro. Porque teníamos el mismo entrenador. Claro. Así que Carlitos era de mi edad. Era de tu edad. Más joven. Lo que pasa es que vos fuiste muy joven, como dijiste, a los 13 años. Te fuiste una precoz. Estamos hablando con 13 años, sí. Era chiquita, ¿no? Sí. No en tamaño, pero sí en edad. Así compartían el mismo entrenador, entonces. Sí, con Carlos Van der Maat entrenábamos con Carlos Sos. Claro. Era un pechista y entrenaba en gimnasia y esgrima. Claro, en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en Geva. Sí, en Geva. Claro. Sí. Y después, bueno, fuiste a los Juegos Olímpicos de ahí, Tokio en 1964, con ese valor agregado que tu mamá fue la abanderada. Contame cómo fue la ceremonia inaugural, el desfile de la delegación argentina y tu mamá con la bandera argentina. Contame cómo fue ese momento. Sí. Fue, bueno, como te imaginarás, muy, muy emocionante. Sí. Y como decís vos, con un plus de tenerla a mamá ahí como abanderada, que fue, fue como una cosa, cuando mamá salió segunda en Berlín, claro. En la Argentina, el abanderado, si repite Juego Olímpico, muchas veces es de algún medallista. Claro. Sí. No hubo en el 40 Juegos Olímpicos por la guerra, claro. Así que a mamá, no le tocó, pero cuando vinieron estos Juegos Olímpicos en Tokio y que yo iba, claro. Que mamá dijo, que por ahí me acompañaba, claro. La nombraron abanderada, así que fue, fabuloso. ¿Y cómo te fue ahí, Susana, en los Juegos Olímpicos? Mira, para mí me fue muy bien. Yo hice mis mejores marcas. Claro. Nadé los 200 pecho y los 100 espalda. Mi prueba fuerte eran los 100 pecho, pero en ese momento no había 100 pecho en los Juegos Olímpicos. No había 100 pecho, no. Claro. Hoy todas las carreras, pero en esa época no había 100 mariposa para... Claro, exactamente. Tampoco. Por ejemplo, el Nicolau, él tenía el récord mundial de 100 metros mariposa, pero en los Juegos Olímpicos no hubo de 64, no, claro. Hubo recién a los 4 años en México. En México, claro. Y Nicolau, una anécdota adicional. Pobre Nicolau, no pudo llegar por los problemas de tránsito del DF, de la Ciudad de México. Y porque era la maratón, claro. Estaban cortadas todas las calles. Claro, y bueno, y en esa, como dijo Susana, en México 68, se implementó los 100 metros mariposa, ¿no? Como los 100 metros libres, todo. Y ahí Nicolau tenía el récord mundial y era el favorito para ganar la medalla de oro.
sí. Claro, y bueno, y lamentablemente tuvo problemas de tránsito y bueno, no pudo llegar a horario y perdió de ganar la medalla. Hubiese sido, digamos, un acontecimiento también histórico, porque Argentina, la última medalla de oro, la había ganado en Helsinki en 1952, con un vecino de acá de Olivos. Nosotros estamos acá en Olivos, en la localidad de Olivos, un vecino de Olivos que era Eduardo Burro Guerrero, que junto con Capózzolo habían ganado la medalla de oro. Y bueno, y durante mucho tiempo, ningún argentino podía ganar la medalla de oro. Bueno, se vio frustrado Nicolau por ese inconveniente de tránsito, y pasaron muchísimos años. Acá pues vamos a relacionar todo, que recién en el 2004 un equipo, en este caso el equipo de básquet Argentina y el equipo de fútbol, pudieron ganar la medalla de oro. Y en ese equipo de básquet, bueno, había un integrante de la generación dorada de Venado Tuerto, que fue Walter Hermann, por ejemplo. Bueno, relacionamos las localidades donde estamos hablando. La última medalla de oro era un vecino de Olivos, que andaba por las calles, lo cruzamos hasta hace no mucho tiempo, a Eduardo Guerrero, que había ganado la medalla de oro. Bueno, tuvieron que pasar muchísimos años, y bueno, y un habitante, un hijo directo de Venado Tuerto también, en el año 2004 es medallista de oro olímpico. Es así. Bueno, vos dijiste de tu mamá, bueno, de tu mamá le contamos a los oyentes que Janet Campbell es la madre de Susana Pepper, y en el año 1936 fue la primera mujer, no solamente argentina, sino sudamericana, en asistir a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, y gana la medalla de plata por 6 centésimas. Contame un poquito cómo llega tu mamá a esos Juegos Olímpicos de Berlín, siendo la única mujer, porque había como 50 atletas olímpicos, 49 eran hombres y una sola mujer como tu mamá. Contame, ¿qué te contó tu mamá de todo eso? Contame los pormenores de esas Olimpiadas Berlín 1936. Mira, mamá no contaba mucho. No contaba mucho. No, digamos, sí, nos contó todo, más cuando empezó, digamos, a salir con los Juegos Olímpicos, siempre la mencionaban. Y bueno, fue una travesía en barco, larguísima, pero no había otra forma, donde ella nadaba en una pileta muy corta, muy chiquita, y el entrenador, creo que mucha gente ya conoce, se ideó que la ataba con una soga de goma al borde de la pileta. Mira vos. Mamá nunca avanzaba, digamos. Se quedaba, pero fue todo su entrenamiento en el barco, fue ese. O sea, los 20 días previos, porque la travesía en barco duraba 20 días, recordamos. 23 días. 23 días cruzar el océano Atlántico hasta Berlín. Y bueno, y en una pileta atada con una soga, y bueno, y no se podía mover, y ahí, digamos, tenía que practicar. O sea, en esas condiciones tu mamá se entrenaba, y bueno, iba a competir con las europeas que tenían el natatorio o la piscina para... en inferioridad de condiciones. La verdad que realmente fue una epopeya entrenar en esas condiciones. Y ella sale segunda, ¿no? Por 6 centésimas pierde la medalla. Sí, porque la que ganó mamá hizo 1.64 por 5, y la que ganó hizo 1.59. Claro. Así que ahí nomás. Y hay un video que yo he visto, que está en YouTube, que bueno, ¿cómo es? El Belgrano Athletic Club le hizo un homenaje a tu mamá, y un lindo video, y bueno, y ahí se ve que cuando pierde un poquito es en la largada, ¿no? Cuando se tira la pileta. Ella se tiró muy mal. Muy mal, ahí está, se tiró mal, claro. Pero da vuelta a los 50 metros, estaba primera. Venía primera, pero la holandesa... Y la holandesa, exactamente. Pero ahí nomás por el toque, así que un mérito enorme. Claro.
Y vamos a hablar de tu papá también. Bueno, vamos a hablar también otro integrante, que también tu papá fue nadador. No fue a esas Olimpiadas del 36, pero fue a la del 32 en Los Ángeles. ¿No es así, Susana? Sí. Sí, papá era nadador y hacía remo también. Y hacía remo, claro. Pero antes del 32 tuvo que decidir, porque no podía hacer los dos. Las dos disciplinas, claro. Con natación fue a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. De Los Ángeles. 32. Claro, la recordamos hablando de medallistas de oro, medallas de oro en ese 1932. Juan Carlos Zavala, el ñandú criollo, ganó la medalla de oro olímpica en la maratón de los 42 kilómetros. Bueno, ese fue a los Juegos Olímpicos donde asistió tu papá. Y bueno, yo leí por ahí que era el entrenador de tu mamá, pero no fue el entrenador de tu mamá, o fue el entrenador de tu mamá también. No era el entrenador, ¿no? No era, mamá nadaba en el Belgrano, tenía Tiraboski, era su entrenador. Claro. Papá la acompañaba porque ya, digamos, que estaban de novios. De novios, claro. Entonces la acompañó mucho, la ayudaba, entrenaba también con ella. Tenían los viajes a los sudamericanos que compartían, así que tanto a entrenador no. Claro. Y bueno, el contexto de la época, recordemos que fue en la década del 30, 1936, y había un régimen que después lamentablemente hizo mucho daño a la humanidad, podemos hablar. Hitler había asumido en 1933, ahí como lo que fue después. Le entregó el premio, tu mamá lo llegó a conocer. ¿Cómo era, digamos, el ambiente o no tenía nada que ver ese ambiente totalitario que vino después? ¿Qué recuerdos tiene tu mamá de eso? Mira, mamá, digamos que en la ceremonia de apertura lo vieron de lejos, después nunca más. Claro, nunca más. El que andaba más eran Goebbels y Göring, eso sí. Claro. Digamos, con eso sí tuvo contacto en algún momento de verla en la pileta y eso. Claro. Pero, digamos, mamá nunca jamás habló sobre la parte política. La parte política, sí. Y que no, digamos, en esa época no se sabía mucho de lo que Hitler pensaba. Y lo que iba a hacer después, exacto. Lo que iba a hacer después. Exactamente. Entonces, no era un tema que a ellos los incomodaba ni nada, no. Claro. Bueno, recordemos que después en 1939 Hitler invade Polonia y vino la Segunda Guerra Mundial que dura hasta 1945 y por eso tu mamá, que iba a tener 24 años en 1940 en Helsinki, no pudo participar de esas Olimpiadas, que ahí era favorita para ganar la de oro seguramente, si se hacía esas Olimpiadas en 1940. Después se reanudaron en 1948 en Londres, donde Delfort Cabrera también gana esa histórica maratón de los 42 kilómetros, repitiendo la hazaña de Zavala en el 32, y después viene la del 52, donde se ganó la última medalla olímpica que habíamos mencionado recién con Capozzo y Guerrero. Y la del 64 fuiste vos y así sucesivamente. Pero volvamos a 1936, acá sí con una medalla de oro. Digamos que hablamos al inicio de esta entrevista de tu familia biológica y de tu familia política, pero hay un señor llamado Roberto Cabañat que fue medallista olímpico y ganó la medalla de oro en polo. ¿Qué me podés decir de tu suegro? ¿Qué recuerdos tenés de tu querido suegro, Susana? Fue muy, fue una coincidencia. Mamá y Roberto fueron al mismo Juego Olímpico y la verdad es que mamá fue a verlos a ellos cuando jugaron la final y el equipo la fue a ver a mamá nadar, cuando salió segunda y todo, pero cuando volvieron acá nunca más se vieron. Nunca más se vieron. Nunca, mamá vivía en Buenos Aires, Roberto en Venado Tuerto, viajaba mucho por el polo, hasta que casi
que me iba a comprometer con Roberto hijo, Sí. no se habían vuelto a ver. No se habían vuelto a ver, Sí, claro, mirá hasta vos. el 68 Ahí te comprometiste en el 68, me claro. comprometí Sí, y me casé en el 68. en el 68. O sea que del 36 hasta el 68 no se habían visto más, mirá No, vos. para nada. Mirá vos. Bueno, recordamos que Roberto Cábana fue medallista de oro, porque bueno, también otro de Venado Tuerto, el club de polo de Venado Tuerto, también había ganado la medalla de oro en París 1924. Arturo Kenny también había ganado la medalla de oro. Y bueno, y hablando de Venado Tuerto, en los años 40 y 50 eran recordados los duelos que tenían con el trébol. Sí, Y bueno, y tu vamos. suegro era un protagonista principal de esos clásicos del polo. Sí. Y bueno, también vamos a hablar hablando y siguiendo con el polo, vamos a hablar de otro familiar tuyo, otro familiar político tuyo. También me dijiste cuando tuve la oportunidad de contactarme con vos por teléfono. Bueno, yo te dije precisamente que era de General Villegas, y vos me dijiste, sí, conozco a General Villegas, porque yo me trasladaba de Venado Tuerto, tomaba la ruta 33 para ir a Coronel Suárez, y ahí pasaba. Y también sabés a quién iba a visitar, me dijiste. No tengo la menor idea, contame, Susana. ¿A quién ibas a visitar, Susana? Bueno, y a mi cuñada, Claro. Susana Cábana, casada con Juan Carlitos Carrios. Juan Carlitos Carrios, claro. Sí. Juan Carlitos Carrios fue un prócer del polo para mí y para muchos también. Fue el mejor polista de todos los tiempos. En Coronel Suárez, precisamente, en el lugar de él donde reside, Sí. hay una estatua que lo homenajea, índice elocuente de lo que significó para Coronel Suárez y para el polo Juan Carlitos Carrios. Bueno, así que, hablamos de todo acá, Susana. Hablamos de tu mamá, hablamos también de tu papá, hablamos de tu suegro y de Juan Carlitos. Bueno, ¿y qué es de tu vida actual en Venado Tuerto, Susana? Bueno, ahora soy ama de casa. Sos ama de casa, sí. Sí, vivo acá, estoy casada todavía, vivo con Roberto hijo, Claro. Que bueno, se dedica, cuando falleció mi suegro Roberto, mi Sí. marido empezó a trabajar en el campo, Sí, así que nos vinimos a Venado Tuerto, y claro. acá vivo. Claro. ¿Tenés hijos, nietos, Susana? Tengo 5 hijos. 5 hijos, Sí, sí. un montón, de Sí. los cuales una vive acá y trabaja con Roberto. Ajá. Sí, fantástico, porque lo ayuda en toda la parte de papelería. Claro, sí, Y sí. tengo solo 3 nietos. 3 nietos. ¿Y ninguno heredó esa pasión por el deporte? ¿Ni alguno no? Sí. ¿Sí? Mi hijo menor, Sí. el más chico de todos, Santiago. Santiago, sí. Santiago Cábana, sí. Se Sí. dedicó por varios años a la natación. Sí. Llegó a ser hasta campeón argentino. Ajá. Pero cuando él empezó a nadar, nosotros vivíamos en Bolivia, Ajá. Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra, en sí. Bolivia, y él empezó a nadar ahí. Ajá. Y cuando me volví acá por el trabajo de Roberto, Santiago se quedó Ajá. y nadó varios años representando a Bolivia. A Bolivia, mira Sí, vos, sí, sí. Después vino acá y estuvo nadando en la época de Meolans, Ajá, y mira vos. también, y fue campeón argentino, creo que hasta un récord sudamericano en una posta con Meolans, Claro. que hubo. Sí, pero después ahora ya no. Ya dejó. No, nada más. ¿Y ningún nieto o son muy chiquitos todavía? No, son muy chicos. Ah, Mi nieto mayor sí. tiene 11 años 11 años, y claro. por ahora no. Por ahora no, bueno. Rugby, karate y 2 niñas Claro, chiquitas que claro. todavía son muy chicos. Soy muy chiquita, bueno.
Bueno, Susana, la verdad que fue un placer enorme hablar con vos y bueno, ya te digo que revivimos todo lo que significó el deporte, esa pasión por el deporte, porque uno se acuerda de vos, ha leído de tus padres, de tu suegro, de tu concuñado también. Y bueno, y te voy a decir otra cosa de tu mamá, porque por ahí también he leído que era un atleta, en este caso de alto rendimiento, y uno ve que los atletas actuales de alto rendimiento son profesionales y sobre todo para ir a un juego olímpico se entrenan todo el día porque están dedicados exclusivamente a la disciplina por la cual van a competir. Contándole a tu mamá cómo entrenaba para ir a un juego olímpico, cómo fue el paso previo para asistir a esas Olimpiadas de 1936. ¿Cómo entrenaba? ¿En la semana cómo entrenaba? ¿Cómo era la rutina de entrenamiento de tu mamá? Mira, mamá, cuando entrenaba para Berlín, ella trabajaba, era una secretaria en Swift. Ajá. Sí, era secretaria en Swift y trabajaba hasta las 6 de la tarde. Claro. Y después, digamos, se iba durante el verano al Belgrano. Al Belgrano Atlético, entrenaban una hora y media. Claro. Todo cambia. Todo cambia, sí. En el invierno, para eso fue, no había piletas climatizadas, claro. Pero lo que llaman la Asociación Cristiana de Jóvenes tenía una pileta, pero era solo para hombres. Pero para entrenar la cerraban y le dejaban una hora a mamá. ¡Ah, qué anécdota esa! Claro. Claro, porque no se permitía el natatorio mixto, digamos. No se permitía. En otras épocas, Claro. Totalmente cambió todo. Sí, yo me acuerdo, bueno, mi padre que me contaba, de General Villegas, que el Club Atlético, que era un club de la localidad, inauguró un natatorio, y bueno, ahora que me decís, en esos años 30, fue en el año 37 precisamente que el Club Atlético inaugura el natatorio, y tenían horarios separados. Horario para mujeres y horarios para hombres. Y coincide en la época que tu mamá se entrenaba para los Juegos Olímpicos. Claro, ahora que vos me decís eso, que iba a la Asociación Cristiana de Jóvenes, me dijiste, y bueno, y se entrenaba solo porque no estaba permitido integrar una misma piscina con hombres, exactamente. Pero bueno, lo lograron. Cambió tanto el entrenamiento y vos mencionaste también la parte profesional. La parte profesional, hasta los 60, cuando yo nadaba, no podía ser, no existía. Era amateur. Claro. No, sí. Claro. No había, era a pulmón. A pulmón, todo, claro. Y te voy a contar una anécdota con otro deporte, que es el fútbol. El miércoles pasado acá tratamos, por ejemplo, el Mundial de 1930, que se jugó en Uruguay, y bueno, y participó Argentina, llegaron a la final, Argentina y Uruguay, y en ese seleccionado argentino había un estudiante universitario que se llamaba Manuel Ferreira, Nolo Ferreira. Y bueno, durante la competencia del Mundial él participó en todos los partidos y en uno no participó porque tuvo que viajar a la ciudad de La Plata a rendir un examen de la carrera de escribanía. O sea que en plena competencia del Mundial, Nolo Ferreira se toma el vapor de las carreras para ir a Buenos Aires y de ahí a la ciudad de La Plata para rendir una materia de la carrera que estaba, no sé si la debe haber aprobado a la materia, y regresa a Montevideo donde se estaba disputando el Mundial. O sea, cómo ha cambiado todo en todas las disciplinas. Es así. Sí, en todas las disciplinas es totalmente distinto cómo se entrenaba antes, el tiempo que uno le dedicaba. Aparte, como no había profesionalismo, normalmente uno tenía que trabajar a la par del entrenamiento. Vos ibas al colegio secundario en esa época, ¿no? Yo iba al colegio secundario. ¿Ibas ahí a Belgrano R? ¿Dónde ibas? No. Yo fui, al principio iba a un colegio en Belgrano R, pero en
sexto grado, bueno, lo que sería séptimo Ahora, sí. empecé a ir al colegio Northlands en Olivos. Sí, bueno, cerca de la radio. Nosotros estamos en la avenida Maipú y Ricardo Gutiérrez, cerca de... Claro. Ibas ahí. Roma. Claro, exacto. De antes. Donde fue hablando de... Recién hablamos de reinas, rey, donde fue Máxima. Máxima. Exactamente. Muchos años después. Exacto, muchos años después. Y bueno, yo iba al colegio y era... Ella, Máxima es promoción 1988, porque nació en el 70... Es promoción 1988, Máximo. ¿Vos qué promoción sos, te acordás? 63. 63, ahí está, unos años después, ahí está. Bueno. Mucho cambió ese colegio. Mucho cambió, sí. Porque en mi época no tenía bachillerato argentino. Claro. Entonces, después del primer año se pasaba solo a inglés y se daba como un bachillerato de Inglaterra. Claro. Sí. Bueno, Susana, ahora sí nos tenemos que ir porque lamentablemente el tiempo en radio es tirano, pero me quedaría toda la tarde hablando con vos porque realmente es una conversación muy amena, muy interesante. Le quiero agradecer a la señora Estela Rueda que me facilitó tu contacto. Le mandamos un beso grande, Estela, que bueno, hizo, digamos, de nexo y que me pudiera comunicar con vos en Venado Tuerto. Te mando un beso grande, querida Susana. Y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias por tu atención. No, Luis, un placer y me encanta. El deporte me encantó siempre, así que vos tengas un programa, digamos, contándole a la juventud lo que eran los deportistas de antes, es muy bueno y te felicito. Bueno, gracias Susana, te mando un abrazo. Otro para vos. Bueno.